hermanos y amigos, buenas y santas para ustedes. Después que don Lucas un poco fue como preparando el ambiente, el escenario, los personajes, sobre los cuales iba a suceder algo, es decir, después que mostró cómo Jesús fue asumido por el Padre en la nube y nos aseguró que un día había de volver, en este tiempo que está entre su subida y su regreso, mostró cómo los apóstoles formaron una comunidad dirigida por Pedro con la presencia clara de María, una comunidad que tomaba las decisiones en común, que era importantísimo que el apóstol que faltaba fuera reemplazado, hubiera un sucesor. Después que todo eso quedó armadito, arranca con el capítulo 2 y nos cuenta un relato que ciertamente es el relato central de este libro, que es la venida del Espíritu Santo. Entonces, Lucas comienza así, dice, llegado el día de Pentecostés. Hay que entender que Pentecostés es una palabrita griega. Para decir 5, en griego se dice penta, pente. Heis, duo, tres, tésares, pente. 1, 2, 3, 4, 5, pente. Y para decir el 50º, se dice pentecontá. O Pentecostés. Entonces, Pentecostés significa la cincuentena, el 50º, diríamos. Dice, y era una fiesta que se celebraba en Israel 50 días después de la Pascua. De la Pascua judía, por supuesto. En la Pascua judía había muerto Dios nuestro Señor, Jesucristo. Había resucitado al tercer día. Se quedó con los apóstoles unos 40 días más o menos. Y 10 días después, 10 días después de su ascensión, sucede esto. ¿Qué es lo que sucede? Dice, al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. Todos se refiere a lo que está hablando de antes, el grupo de los apóstoles. De repente, era la mañana, un ruido del cielo, pero como un vendaval, como un ciclón, diríamos, como un huracán, un tornado, diríamos nosotros. Resonó en toda la casa y la hizo temblar. Recuerden que también esta imagen, que a nosotros quizás nos puede parecer un poco, diríamos así también, una imagen más bien de un fenómeno de los que solemos ver habitualmente, en la Biblia, la tormenta, el viento, el huracán, era la imagen de la presencia de Dios. De vuelta, pensemos en el Sinaí, pensemos en Elías en la montaña, pensemos en tantos lugares que la Biblia nos habla, cómo la presencia de Dios, lo que se llama la teofanía, la revelación de Dios, muchas veces venía acompañada de estos fenómenos de la naturaleza, rayos, tormentas o brisas suaves. Bueno, y entonces vieron aparecer como unas lenguas de fuego que se repartían encima de cada uno de los que estaban ahí. Y se llenaron todos del Espíritu Santo. Y una manifestación de esta plenitud, de este rebalsar del Espíritu Santo en el corazón de los que estaban ahí reunidos, fue que empezaron a expresarse en alabanzas, en acción de gracias, en aleluyas, en canto, en una alegría desbordante, en el don de lenguas. Fue algo como si, fíjense, este grupo de apóstoles que estaban encerrados por miedo a los judíos, que trataban de desaparecer, que se habían mostrado tan cobardes, bueno, todo lo que ustedes quieran, pero que después de la llegada del Señor permanecían obedientes a su palabra, a su mandato, y estaban ahí esperando unidos. Sobre ellos descendió esta persona, que es Dios mismo. Para nosotros los católicos, y para los cristianos en general, creemos en un solo Dios. Y lo decimos clarito en el credo, ¿no? Creo en un solo Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra. Un solo Dios verdadero. Pero el Evangelio nos revela que en Dios hay una persona que es el Padre, otra persona que es el Hijo del Padre, que se encarnó y se hizo hombre. El Padre no se encarnó, el Padre no tiene cuerpo con carne y sangre y lo demás. En cambio, el Verbo de Dios, la palabra de Dios, el Hijo de Dios, Jesucristo, Dios verdadero, Hijo de Dios verdadero, ese sí se encarnó. Y cuando el Hijo de Dios verdadero resucitó y fue asumido por el Padre a su derecha, nos envió de allá el Espíritu Santo,
también Dios verdadero. Por lo tanto, sin entrar en discusión, si leemos los evangelios y leemos los hechos de los apóstoles, no queda la menor duda, existe un solo Dios verdadero, pero en ese Dios verdadero hay tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Este que descendió hoy sobre los apóstoles, que nos narra los hechos, es el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, que desde la derecha del Padre nos envió Jesús, el Verbo de Dios encarnado, resucitado y a la derecha de Dios. Bueno, esta persona divina, esta presencia de Dios, este Dios presente en la Iglesia, el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús, mandado por el Padre, comenzó a infundirle a los apóstoles un valor, un coraje, una alegría que ya nada ni nadie los pudo atajar. Ahí nomás, salieron al balcón, podríamos decir, y proclamaron a quien quisiera escucharlos las verdades del reino, la alegría de la salvación, la buena palabra de Dios. Tanto que toda la gente quedó, pero diciendo, pero esto está mamado. No, dice San Pedro, no estamos mamados. Son las 9 de la mañana, a esta hora todavía no estamos mamados. Lo que pasa es que en nosotros se cumple una promesa que hizo Dios. Y entonces empezó a rescatar del Antiguo Testamento aquellas promesas en las que se anunciaba que Dios infundiría su espíritu sobre todos. Y dice, esto se ha realizado ahora. Y empezaron a proclamar la buena noticia de Dios. Pero de esto, si son gustosos, vamos a hablar mañana, porque si no, puede que nos quedemos un poco alargando hoy y quedemos menos tiempo para otro día. Con la gracia de Dios, hasta mañana.